mis cerritos y montañas, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más al canal. Para los que no me conozcan, mi nombre es Gastón y hoy me encuentro en Ecus, casa de campo. En realidad es como una casita de té galés y acá se encuentra una gran historia de cómo llegaron a esta zona en San Carlos de Bariloche los galeses. Y les voy a estar mostrando todos para que juntos entendamos esta hermosa cultura y también saber un poquito cómo fueron los comienzos de los galeses acá en esta zona, por qué fue que vinieron, con qué personas trataron, porque estas personas trataron prácticamente con los pioneros de acá de Bariloche que fundaron Bariloche. Si todavía no me siguen por Instagram, TikTok, se los dejo por acá abajo en la primera línea de descripción del video. Los invito a formar parte de esta hermosa familia, al botoncito rojo y apretar la campanita para enterarse de las próximas aventuras que vamos a estar viviendo por acá en la Patagonia. Y ahora sí, vamos a conocer qué tal se comportan los galeses acá en San Carlos de Bariloche. Y ya estoy acá dentro de Ecus, familia. Me encuentro con Andrés, que es el encargado acá, que está llevando también la casita de té. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, bien, ¿vos? Muy bien, la verdad, disfrutando de este hermoso día acá en Bariloche. Genial, la verdad que lo re lindo. Y contame, Andrés, ¿cómo fue que comenzó todo, no? Porque a veces, como vos me decías, pasaron tantos años en la historia que a veces es difícil de imaginarse, más para las personas que son de las ciudades. ¿Cómo fue que los galeses llegaron acá a la Patagonia? Y bueno, especialmente ustedes, ¿no? Acá en Bariloche. Sí, la verdad que es muy interesante porque, bueno, nosotros estamos hace 20 años con este proyecto de la familia, pero la historia de los galeses en Argentina viene ya hace más de 150, para ser exacto 155, si la matemática no me falla. Ellos llegaron en 1865, 66, hay dos grupos que llegaron a las costas de lo que hoy es Puerto Madryn. En realidad no se llamaba Puerto Madryn porque Puerto Madryn toma el nombre de Madryn porque era el capitán del barco que los trajo. Así que fíjate que ya en la Argentina ese nombre tan conocido ya tiene una impronta galesa, ¿no? Y ellos llegan, ¿por qué llegan en realidad? Porque uno dice, ¿por qué se hicieron 2 meses en barco desde allá lejos hasta la otra punta del mundo? Y bueno, lo que yo siempre les cuento a la gente que viene acá, los pongo un poco en contexto y les cuento que a nivel global, en el mundo, ¿qué pasaba? Era 1865, el Imperio Británico era la potencia más grande del mundo, controlaba los mares, controlaba la tierra, controlaba prácticamente todo. Había vencido a Francia 40 años antes, piensen que es más o menos la época de Napoleón. La Argentina también incluye que Napoleón había perdido, entonces había cambiado todo el mundo prácticamente. Entonces los británicos toman la cima del mundo, desplazan a los franceses y empieza con un desarrollo comercial, político, una influencia cultural muy marcada, ¿no? Y pensá geográficamente que Gales, de donde vienen los galeses obviamente, está pegado a lo que es Inglaterra, Escocia, Irlanda y eran parte del Reino Unido. Pero ellos tienen culturas diferentes, tradiciones diferentes, historias diferentes que nada tienen que ver con lo que son los británicos en sí. Ellos son de origen celta. Y en este afán global de la globalización de ese momento, el Imperio Británico quería influir sobre las prácticas, tradiciones, cultura y sobre todo el idioma galés. Entonces había un grupo de rebeldes que decían, nosotros no queremos saber nada con todo esto, no nos copa la idea y vamos a pedirle al mundo lugar para que podamos mantener nuestras tradiciones y nuestra cultura. Entonces, ¿qué pasa? Mandan un montón de notas, pero 4 países le responden a este pedido de lugar, de tierras para que puedan desarrollar su cultura sin mucha imposición imperial, digamos. ¿Qué le contesta? Australia, que recién se estaba formando, Israel, que no era Israel propiamente dicho, a lo que conocemos hoy, Brasil y Estados Unidos. Y por supuesto la Argentina, ¿no? Así que 5 países. Pero ¿qué pasa? De esos 5, los otros 4 quedaban desechados, no les servía. ¿Por qué? Y eso es lo interesante, porque por ejemplo Israel y Australia seguían siendo parte del Imperio Británico. Brasil estaba con un conflicto interno complicadísimo, se estaba fundando, era un lío, no les convenía. Además tenían mucha diferencia de clima, de paisajes, de idiosincrasias que nada tenía que ver con eso.
Estados Unidos, que era, de hecho un grupo fuera de Estados Unidos, pero no es el más grande, vivía en un momento complicado porque era lo que se llamaba la guerra de secesión, que no sé si te acordás, pero la guerra de secesión era la disputa entre el norte y el sur sobre la esclavitud, cómo fundar el país, era un lío también, entonces dijeron no, tampoco nos vamos a meter acá. Y la Argentina le dijo, que era un momento del gobierno de Mitre y de Avellaneda en ese periodo, le dice, bueno, vénganse, tenemos un territorio recopado para darles, re de piola, que se parece mucho a Gales. Bueno, ¿por qué le servía a la Argentina esto? Porque obviamente habíamos dicho que la Argentina se estaba fundando como país, eran extensiones muy grandes, se estaba debatiendo la frontera del norte y necesitaban poblar lo que era el sur. Era una cuestión estratégica. Y bueno, lo interesante también es que tenían mucha ayuda financiera, no, asistencia técnica, asistencia de granos, le daban alimentos, le daban un montón de cosas que les servía en ese momento a los galeses para venir a la Argentina. ¿Y qué era lo más importante? Lo único que tenían que jurar, por así decir, era lealtad a la Argentina, pero podía mantener su cultura, que era lo más importante en ese momento. Entonces dijeron, bueno, ok, vamos para allá. Llegan a las costas de Puerto Madryn, que Puerto Madryn no es lo que era antes, pensé que Puerto Madryn no había absolutamente nada, y los galeses se sienten un poco defraudados con el gobierno argentino, pero en realidad fue un malentendido. Luego de 2 meses, pensé que en ese momento el tiempo pasaba muy lento, luego de 2 meses llega el emisario del gobierno argentino y le dice, no, ustedes no se tienen que instalar acá, se tienen que instalar kilómetros más adentro, que es en lo que es el valle medio del río Chubut, que es lo que hoy es Gaiman, básicamente. Y ahí fundan prácticamente la ciudad más importante de la cultura galesa, que hoy yo hablas de galés y lo primero que asocias es Gaiman. Bueno, llegan a Gaiman y ellos arman las ciudades alrededor de las iglesias. Ellos tienen mucha vocación de reunirse en las iglesias, de cantar, tienen unos coros espectaculares y toda la vida transcurre alrededor de la iglesia. Es más, en el atrio, que es la parte de atrás, se juntaban prácticamente todos los días a esperar a las mujeres, a los maridos. En ese momento la mujer se quedaba en la casa y el marido era el que iba a trabajar. Y los esperaban con todas las cosas que podían haber cocinado durante el día. Se juntaban todas las mujeres ahí, cada uno traía un poco de todo y los maridos venían y tomaban una especie de té cena con eso. Que de ahí surge la historia del té galés, porque en realidad, si vos tomás el té galés vas a ver que tenés un poco de cada cosa, dulces, saladas, y lo acompañan con té, que era la bebida de moda de ese momento, pero además que la traen con la tradición británica de ellos, ¿no? Entonces se juntan todas las tardes a tomar el té cena y de ahí se traslada la tradición de tomar el té entre amigos, familia, y bueno, y compartir momentos básicamente. Es como que contaban qué es lo que había pasado en el día. Bueno, 20 años después de haber estado fundando Gaiman, viene una inundación entera, enorme, que en parte los obligan a trasladarse, pero en parte también les da la oportunidad de expandir esta especie de colonización. En realidad está mal llamada colonización porque no hacen propio el territorio, no es ellos saben que viven en la Argentina, pero bueno, se llamó colonización por el hecho de que vinieron de un lado al otro y se instalaron en estos territorios. Bueno, y se trasladan a lugares que ellos se habían empezado a explorar a partir del vínculo que habían tenido con los tehuelches, que eran los que estaban en ese momento en el territorio. Tenían una excelente relación los galeses con los tehuelches, y los tehuelches, entre otras tantas cosas que le enseñaron, eran las rutas o los caminos que en la Patagonia no existían. O sea, existían lo que hacían ellos, como eran pueblos nómadas, se movían de un lado a otro, y les iban comentando sobre ciertas rutas que podían tomar y explorar. Y había un tipo que se llamaba Clwyd ap Iwan, que era topógrafo, que resultó ser hijo de Michael Jones, que es uno de los que trajo los galeses, que funda una compañía de exploración, porque justamente por su profesión, ¿no? Entonces arman la compañía y con el gobernador Fontana, que es el gobernador de esa zona, fundan lo que se llaman los rifleros del Chubut, que era un grupo de gente que se encargaba de seguir los caminos que los tehuelches habían
hecho conocer, por así decirlo. Entonces empiezan a explorar, qué sé yo, y descubren, en este momento también de inundaciones y de problemas hidrológicos en la zona de Gaiman, terrenos más altos. Entonces piden permiso y autorización al gobierno argentino para trasladarse, o por lo menos parte de los galeses, a estas zonas más altas, que resultan ser las zonas más cordilleranas. Si hoy ves los galeses, vas a tener en Puerto Madryn, en Gaiman, en Trevelin y en Esquel, que son las zonas más cordilleranas, son más altas. Y fundan lo que es el Valle del 16 de octubre, porque llegan un 16 de octubre. Y esto después con el tiempo va a cambiar al nombre de Trevelin. En esa zona logran cultivar uno de los trigos más populares de la Argentina. Esa zona es muy, muy, muy fértil. De hecho, uno lo va a ver totalmente verde ese lugar. Y empiezan a establecer toda una industria harinera, molinera. De hecho, también si hoy vas a ver todos los molinos que están fantásticos. Bueno, y ahí ya se instalan firmemente en el territorio y arman como una cadena entre Gaiman, Trevelin y Puerto Madryn, todo un circuito de cultivo, producción y exportación. Entonces ahí ya hay todo un circuito económico armado, una instalación territorial y un excelente vínculo entre los pueblos originarios del momento y el gobierno argentino. Entonces ya están totalmente asentados. Ahí llegamos con el tiempo, en 1860, 1870, hasta el 1900. La zona de Trevelin, o en la zona de Trevelin, por así decirlo, nace lo que sería mi abuela, ¿no? Veníamos diciendo de que somos herederos nosotros de Florida Pigwan, Lewis Jones, todo esto, y llega mi abuela. Mi abuela nace en lo que es la colonia galesa. Ella aprendió primero a hablar galés antes que argentino, y se traslada ya de grande a la zona del Bolsón y arma la primera casa de té galés en el Bolsón, que es la primera casa de té galés fuera del ámbito galés, por así decirlo, y en la provincia de Río Negro. Y tiene mucha fama en la zona del Bolsón, y bueno, ahí nacen mi viejo y mi tío, y ellos se trasladan a lo que es la zona de Bariloche, ¿no? Y quedó mi abuela con la casa de té galés en Bolsón durante años, hasta que, bueno, ya muy grande se jubiló y la cerró. Mi viejo, de profesión contador de estancias, y mi vieja, profesora de la vida y secretaria, estuvo siempre en la parte del colegio, se quedan sin trabajo en la década de 90. Y deciden hacer algo que siempre les gustó hacer, porque encima lo mandaban de chicos, que era servir el té. Y el té galés era lo que conocían. Eso. Es más, mi mamá fue, cuando eran novios con mi viejo, moza de la casa de té de mi abuela. Entonces como que ya traían toda la historia galesa en sí. Y mi viejo, bueno, todo el bagaje cultural que ya venía de familia pasando de lado a lado. Y ponen la primera casa de té galés en Bariloche en el kilómetro 4, que es a 15 kilómetros de donde estamos nosotros más o menos. Y nos va bastante bien. Pasa el tiempo, viene el 2001 con todo el pelot de la Argentina, y nosotros tenemos la posibilidad de vender donde estamos y comprar donde estamos actualmente, que es una casa mucho más grande que donde estábamos antes, y armamos la casa de té que hoy en día es lo que es. Primero con un nombre, que se llamaba Tiempos Viejos, y después cambiamos a lo que es hoy Ecus. Gran parte de los insumos de la casa de té salen de la tierra nuestra. Por ejemplo, tenemos una plantación de frambuesas, tenemos una plantación de corintos, manzanos, bueno, peras, un montón de frutas que nos ayudan a tener los insumos necesarios para producir día a día. Los cosechamos durante la época de, calcularle, enero a marzo, se procesan, se congelan, se frizan, y durante todo el año nos permiten desde los dulces hasta las tortas, ¿no? Dependemos prácticamente de un 30% de proveedores externos, pero el resto lo producimos todo acá. Es más, gran parte de los huevos que se usan, por ejemplo, salen de las gallinas que tenemos. Entonces hay todo un círculo que lo vinculamos incluso con el ciclo de la tierra, que nos permite tener el té de la forma que lo tenemos. Vos vas a venir, por ejemplo, en verano vas a tener un tipo de tortas, y vas a venir en invierno pues otro tipo de tortas, y eso es producto del ciclo de la tierra. No vas a tener frambuesas en invierno porque no las vamos a tener nosotros en la huerta, ¿no? Entonces
ese vínculo que tenían los galeses quizás con la tierra y las costumbres tradicionales de antes de acompañar el ciclo de la vida y de la tierra, nosotros tratamos de continuarlo en el proceso de hoy, que te digo, casi 150, 200 años después de que llegaron. Y eso tiene un plus importantísimo. Primero, hoy en día que vemos que todo el ambiente y todo el clima está cambiando, y si no empezamos a escuchar a eso, nos van a llevar puestos. Y segundo, con esta idea de tomarse el tiempo para entender el ciclo de la vida y de la tierra, y de que nosotros somos parte de eso, ¿no? Entonces, vinculamos, o tratamos de vincular por lo menos, la tradición de la familia, del encuentro, de contarse y de charlar lo que pasó en el día, con lo que el entorno nos da, ¿no? Y a partir de eso tenemos la propuesta que es la Casa de Té Galés y un hotel verde sustentable, ¿no? Además de tomar el té, si querés, podés alojarte en alguna de las 7 habitaciones que tenemos y vivir un poco esta especie de mundo filosófico de ser parte del ciclo natural de la vida. Y acá estamos en la parte de la huerta, familia. Me comentaba acá Andrés que bueno, acá están haciendo ahí un poco de papas, y después acá está toda la parte de frambuesas, que como verán, bueno, no estamos en época de frambuesas, por eso es que el té va cambiando dependiendo en qué época del año vengan, y la verdad eso me parece buenísimo, porque hay otros lugares que por ahí compran ahí las frambuesas así congeladas y no es lo mismo, así que está bueno ir dándole ese tiempo a la naturaleza, que está bueno, ¿no? Toda esta parte son las ciruelas, que hay veces que dan tanta ciruela que se la comen las gallinas. Pero las gallinas están acá. A ver dónde están las gallinas, que ahora las trasladaste, ¿no? Por el invierno. Por el invierno las traslado porque no tengo la infraestructura en realidad para que no mueran de frío. Claro. También lo mismo. Podríamos hacer que nos den huevos todo el año, casi, pero tengo que obligarlas a ellas a producir en una época que no producen. Ellos tienen un periodo muy corto de 1 mes y medio que no producen por el frío. Y entonces yo las traslado a un lugar que están protegidas, están cuidadas, y cuando ya viene un poco más la temperatura las saco acá al aire libre. Y bueno, acá procesamos todo lo orgánico, se lo comen ellas prácticamente, lo que no comen ellas va al compost, que después van a las diferentes plantaciones. Y cuando hay demasiada fruta acá en las ciruelas, ellas se las comen, así que te quedan unos huevos gigantes así, que están bárbaros. Tremendo, buenísimo. Bueno, que caigan muchas este año. Bueno, gente, todo esto que ven así nuevo, acá hay toda siembra nueva de lo que es lavanda, que ustedes las utilizan para... La lavanda en realidad es un proyecto a futuro. Todo lo que son los amenities del hotel, que son los shampoos, los jabones, el acondicionador, las brumas para la ropa, se las damos a productores locales de jabón y de shampoos, pero son todos a base de lavanda. Entonces nuestra idea es lo mismo, que repetir el ciclo que tenemos en la casa de té con el hotel. Entonces darle los frutos de lavanda a los productores, que ellos las produzcan, activamos un poco lo que es la economía circular. Ellos nos brindan los shampoos, todos los amenities, y ellos obviamente tienen un precio justo por el producto, pero nosotros tenemos la materia prima. Entonces todo queda en círculo. Está buenísimo, me encanta eso que tienen acá, que es todo así, que va con el ambiente, ¿no? También me comentaba Andrés que tienen unos tanques que lo que hacen es separar ahí el agua de los residuos y aprovechan esa agua para el riego. Entonces la verdad, en lo personal, que a mí me encanta tanto la naturaleza, me gusta mucho el proyecto que tienen acá, ¿no? Y cómo lo llevan y van combinando la cultura de los galeses, que tiene ya más de 150 años, también con el hoy, ¿no? De esto de la conciencia de cuidar el medio ambiente. Ya estamos tomando acá el té, familia, la verdad es increíble, te traen justamente de todo, un poquito de todo, salado, dulce y bueno, obviamente la famosa torta galesa, que es esta que tengo acá, que en algunos lugares la van a ver que es más seca, en otros más húmedo, y eso me comentaba Andrés, que es dependiendo cada familia la hacía con lo que la tenía, y entonces obviamente cada familia tiene su propia receta. En este caso la que estoy viendo acá, de pinta, tiene muy buena pinta y es más bien húmeda, así que en lo personal a mí me gusta más húmeda que seca. Vamos a ver qué tal está.
Está en el punto justo, en el que a mí me gusta, humedecida, pero tampoco mucho, ni muy seca. Es una torta que tiene muchas especies, así que si no les gustan las especies, esto no es para ustedes. Y esa fue toda la experiencia acá con los galeses en Ecus. Espero que les haya gustado la historia, que hayan aprendido también un poco de la historia de los galeses, cómo fue que vinieron en esta zona, se establecieron y cómo también se fueron expandiendo y también interactuaron con los pueblos originarios y demás, que les enseñaron a cómo trabajar la tierra. El té, una exquisitez, me encantó. Está en 1050, como para que lo tengan ahí en cuenta. Si les gustó, se agradece que apoyen el video con un buen me gusta, que lo compartan con sus amigos, sus familiares, que lo compartan con todo el mundo, ayuda mucho al canal. Y si todavía no forman parte de la familia, pueden ir a sumarse ahí apretando el botoncito rojo y la campanita para enterarse la próxima vez que suba otro video. Y como siempre digo, visita, camina, crece y siempre agrégale valor positivo a tu vida. Nos vemos la próxima aventura. Chao.